Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal Pro Fernán. En esta ocasión nos encontraremos para hablar sobre Jesús como fundamento de la moral cristiana y la acción del Espíritu Santo en la búsqueda del bien, correspondiente a grado noveno. Recordaremos que en el tema anterior hayamos hablado cómo el Padre, fuente de amor, nos constituye a nosotros como sus hijos y nos da en Jesucristo la mayor prueba de su amor. Y hablamos también del proceso que hablamos de la iglesia sobre justificación y cómo a través de la historia, desde la creación del hombre hasta nuestros días, se va manifestando ese amor del Padre de diferentes maneras. Ahora centrémonos en las otras dos personas de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Con respecto a Jesús, según la concepción cristiana, es el Dios que viene y se hace hombre. Es la única donde es Dios el que viene y busca al hombre. En las demás religiones, en el budismo, en el hinduismo, o que son religiones politeístas, es el Dios es el hombre que se esfuerza para alcanzar a un Dios que está lejano. Aquí no, aquí lo contrario. Es Dios el que se acerca a nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de su Jesucristo. ¿Con qué finalidad? De rescatar todo aquello que por algún motivo se perdió y se alejó a través del pecado que hablábamos también anteriormente. De esa opción que tuvimos nosotros de hacer del bien, guiada por el libre albedrío, y que no siempre hicimos un buen uso de ese libre albedrío. Ahora viene Jesús. Jesús, siendo inocente, asume la culpa de todos los hombres, lo hablamos en el video anterior, para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Se llama justificación. El justo se hace culpable para que los culpables fuésemos justos y libres de la condena del pecado, que en este caso era la muerte. Ya con Jesús ya se abren las puertas de la vida, la posibilidad de la resurrección y de la vida en Dios. Aclaro, esto es dentro de la concepción cristiana. Posteriormente hablaremos de la opción del bien, ya no solamente para el cristianismo, sino para las otras religiones. Pero en este caso estamos hablando de la opción del bien dentro de la religión cristiana. Cristo, católicos, evangélicos, protestantes, que compartimos como signo del cristianismo el bautismo. Todos los cristianos recibimos el bautismo en agua. Bien, continuemos. Entonces, Jesús cambia la ley del Antiguo Testamento. No es que la acabe, no. Acuérdense que por la ley del Antiguo Testamento, no matar, no mentir, no robar, todos conocen los mandamientos, los hombres no podíamos cumplirlos. Y si nosotros faltábamos a la ley, teníamos un castigo. Entonces, Jesús coge la ley del Antiguo Testamento, la cambia, la actualiza por una nueva ley. La ley del amor y del perdón. Ahora el mandamiento es, ama a tu prójimo, perdona. En la medida en que tú perdones, serás perdonado. Porque Jesús, con la cruz, logra el perdón de todas aquellas transgresiones, culpas que cometimos a los 10 mandamientos como hombres. Y que aún seguimos cometiendo. O sea que en el cristianismo, y esta es la base del cristianismo, la vida, la salvación y el perdón consiste en una sola cosa: en seguir a Jesús, en aceptar aquello que Jesús hizo en la cruz, a aceptar lo que llaman los hermanos evangélicos la justificación que nos entrega gratuitamente. Y que en el catolicismo también se asume o asumimos a partir del bautismo y nos unimos a la iglesia y que se vive en la experiencia de los sacramentos. ¿Ok? Entonces, por tanto, el principio, la regla de moralidad, que en el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos, aquí en el cristianismo, la regla de moral, el principio por el cual nosotros nos guiaremos, mismo Cristo, sus enseñanzas. Aquel sermón del monte, de las bienaventuranzas, toda su enseñanza durante tantos años, el amor del Padre y particularmente el perdón. Ahí se basa gran parte del fundamento cristiano. O sea, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, actuemos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes,
como si actuáramos con él mismo. De tal modo que si yo soy capaz de perdonar al que está al lado mío, también puedo estar dispuesto a recibir el perdón de parte de Dios. En la medida en que tú perdones, serás perdonado. Recordemos lo que dice el Padre nuestro. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tiene que ver con eso. Y ahora, en el cristianismo, sí persiste aún la idea de la condenación, del pecado. ¿Quiénes quedan en condenación o en pecado? Que nosotros hablamos como aquellos que de repente van al infierno. Reitero el ejemplo del carro que les dan en el video anterior. Si yo les obsequio a ustedes un carro, no es nuevo, un Renault 4, ya viejito, pero útil. Ustedes están dos opciones: lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, lo va a disfrutar. Si lo rechaza, no lo va a hacer. Y ahora, si Dios, y valga la comparación, y discúlpenme, nos entrega un carro nuevo, último modelo. Por eso el cristianismo pone como norma, nueva ley, la ley, nuevo mandamiento, hizo una canción. El nuevo mandamiento es amarse los unos a los otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en eso se basa gran parte de la vivencia cristiana. Ya el hombre salvo de su condenación y del pecado, ahora viene una característica que nos va a constituir pueblo. Porque si el pecado nos separó, ya Jesús lo salvó, falta algo que venga y cohesione eso que estaba separado. Y eso que viene a cohesionarnos y a unirnos más especialmente con el Padre y a mostrarnos la concepción, la opción por el bien, que es el tema de este grado noveno, se llamará Espíritu Santo. La Biblia, particularmente, y hace poquito lo celebramos, nos habla del acontecimiento de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego y se posó sobre las cabezas de los apóstoles y empezaron a hablar lenguas extrañas, y gente de diferentes países con diferentes lenguas les entendían correctamente. Se unificó. Lo que en la Torre de Babel se separó en confusión de lenguas, en Pentecostés se unifica a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús mandó a sus discípulos que fueran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empieza la acción en la iglesia del Espíritu Santo. Por eso, para algunos teólogos en la cristiandad, asumen que la fecha de fundación de la iglesia, cuando la iglesia especialmente comienza su historia, es el día de Pentecostés, es la fecha de fundación de la iglesia. Con el tiempo, esta iglesia, el cristianismo, se vino dividiendo. Duró muchos años unida, pero posteriormente, y solo hasta un día persiste, hasta el año 1500, con el movimiento protestante, se dividirá la cristiandad y vendrá las iglesias evangélicas protestantes, y hoy en día conocemos tantas iglesias, pero todas compartimos algo especial: la creencia en Cristo y el bautismo, las escrituras. ¿Hay diferencias? Sí. Infortunadamente, a veces nos quedamos más en las diferencias, que son muy pequeñas, y magnificamos eso hasta el tal punto que entre los mismos cristianos hemos llegado a matarnos unos por otros en nombre del mismo Jesús, al cual todos creemos. Dios quiera que algún día ese mismo espíritu nos traiga la paz a nosotros y a las distintas religiones del mundo. Bien, ¿qué función va a traer ese Espíritu Santo? Primero que todo, el Espíritu Santo, y quiero que ustedes piensen como una parte interna que leímos en el primer periodo, la conciencia. La conciencia es como una voz interna. Entonces, ese Espíritu Santo nos va a guiar para que nuestra conciencia sea educada y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no estamos hablando acá solamente de la moral. Recuerden que la moral es el conjunto de costumbres, de normas, de leyes. No. Acá hay una ley que es la ley del Espíritu. Y nos ayuda a discernir lo correcto independientemente de si la sociedad lo admite o no lo admite. Hay cosas que la sociedad puede admitir, pero que de repente nuestra propia conciencia nos dice que no son correctas de actuar. Voy a un caso específico que lo hemos notado en el primer periodo: el aborto. Hoy en día muchas naciones en el mundo conciben como correcto y permiten en sus leyes el aborto. Si yo fuese un médico al cual se me ordena ordenarle o practicar un aborto a una mujer, yo puedo tomar dos opciones. La ley me lo permite de hacerlo. O decir, mi conciencia, el Dios que está en mí, no me permite arrebatarle la vida a un ser que ni siquiera ha nacido. Entra un conflicto. Y eso es ser guiado por el Espíritu de Dios.
Lo mismo, por ejemplo, el caso de la pena de muerte y otras leyes que existen en muchos países. Entonces, hay una conciencia guiada por el Espíritu y nos ayuda a sacar, a guiarnos en una opción por el bien. Pero no solamente en cuestiones de ley, en nuestros propios actos, que aunque la ley no nos diga, si tú te guías por el Espíritu no necesitarás una ley, simplemente obrarías rectamente, porque el mismo Espíritu Santo te diría qué decir y cómo actuar. Y además, ese mismo Espíritu Santo te conectará, como dice Jesús, con Abba, con tu Padre, para que tú puedas dirigirte a Él, a orar en Él, orar en Él. Hay algunas iglesias cristianas que acostumbran entre sus cultos orar en lenguas, por ejemplo, como una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a guiarnos y nos sigue guiando todavía para poder tomar decisiones correctas. Por eso necesitamos pedir todos los días que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos fortalezca, nos enseñe y nos ayude a discernir lo que Dios quiere, inclusive la palabra de Dios, lo que en ella nos habla. San Pablo, en la carta a los Gálatas, y con eso quiero terminar, va a hablar de dos clases o de dos naturalezas humanas. Una naturaleza que llamará naturaleza animal, digámoslo así, y otra naturaleza que llamamos naturaleza del espíritu, los hijos del espíritu. Entonces, las obras de la carne y las obras del espíritu. Y las va a manifestar y nos las va a contar. Que los que están bajo las obras de la carne viven mintiendo, engañando, en fornicaciones, en mentiras. Hace una lista de cada una de esas características o pecados que son propios de aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Miremos nuestra sociedad colombiana. Hay muchas personas que han recurrido a la violencia y que se han enceguecido por ella y no son guiados sino por las obras de la carne. Por el contrario, también se nos habla de que son guiados por el Espíritu Santo. Y aquí entramos a hablar de los dones espirituales o carismas. La palabra carisma viene de la frase harisma. Harisma es una jarrita que los judíos acostumbraban llevar cuando le llevan un presente a alguien, un don, un carisma. Entonces yo llego a la casa de mi vecina y le digo, mire, un harisma, un regalo. Dios nos hizo regalos o harismas, carismas espirituales. Y también dones y frutos del Espíritu Santo. Discernamos un poco eso. Los dones espirituales, la fe, la esperanza, la caridad. Pero hay otra clase de dones. Se habla en Corintios de los dones carismáticos, digámoslo así. Hay gente que habla en don de lenguas, don de milagros, don de profecía. Son dones también guiados por el Espíritu Santo. Y frutos. Los frutos es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano que se deja llevar por ese Espíritu Santo. Entonces hablan de algunos frutos: amabilidad, afabilidad, paciencia, benignidad. Esa lista la encontraremos en el texto de Gálatas, que les dejaré en la guía para que podamos discernir cuáles son los frutos, cuáles los dones y las diferencias entre el hombre guiado por el Espíritu Santo en esa opción por el bien, que se deja guiar en su conciencia, en su acto por el bien, y el hombre que por el contrario se aleja del Espíritu Santo y se deja de repente, digamos, que guiar por el espíritu del mal. Y aquí va una claridad. Aunque estamos hablando del cristianismo, reitero, vamos a ver esta misma opción de bien en las diferentes religiones. Iniciamos con el cristianismo, pero la veremos como también la opción de bien la tiene el budismo, los budistas, perdón, la tiene el islamismo, el hinduismo, la religión judía. En cada religión hay un concepto de bien. ¿Por qué quiero decir esto? Hasta nuestros indígenas en América reconocen que hay un espíritu del bien. Y así a la vez que reconocen un espíritu del bien, también reconocen un espíritu del mal o espíritu del mal. Y siempre incitan a que el hombre se deje guiar por ese espíritu del bien. Nosotros, como cristianos, sabemos que ese espíritu del bien viene o procede del Padre y del Hijo. Que en el relato bíblico nos cuenta cómo ese Espíritu Santo fue quien fecundó el vientre de María, la llena de gracia, la llena del Espíritu, que ese mismo Espíritu Santo fue el que recibió Jesús, o sobre el cual descendió el día del bautismo de Jesús en el río Jordán. Por eso cada vez que somos bautizados se recibe el Espíritu Santo. Que ese mismo Espíritu Santo fue el que guió a los apóstoles el día de Pentecostés, cuando los unificó en las lenguas, y que luego orientó a los apóstoles durante toda su misión apostólica
y quien hoy en día a usted, a mí y a todos nosotros que hemos sido bautizados, cristianos, católicos o no católicos, nos guía y nos orienta para saber cómo actuar rectamente. Muchachos, les agradezco este pequeño encuentro. Este es un video solamente de introducción para podernos orientar un poco sobre lo que estamos haciendo, pero encontrarán junto con la guía un texto que nos sirva para poder resolverla y responder correctamente esta parte que nos corresponde. Un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, y esperemos que prontamente podamos regresar a nuestras actividades en la institución y encontrar de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, para poder ver al que está al lado mío, no como un diferente, sino como mi hermano, sin color de raza, ni de credo, simplemente todos hermanos en Cristo Jesús, e hijos del mismo Padre y guiados por un mismo Espíritu. Feliz día para todos.